Este encuentro corresponde a la asignatura Acondicionamiento Artificial, ciclo 2020. Dentro de las temáticas del acondicionamiento artificial, estamos desarrollando la correspondiente al acondicionamiento del aire. Y dentro del acondicionamiento del aire, en este encuentro veremos la selección de sistemas de aire acondicionado. A fin de adoptar una cierta metodología que nos permita obtener una adecuada selección de los sistemas de aire acondicionado, vamos a dividir los criterios de selección en los factores que tienen que ver con el edificio y el funcionamiento del mismo y las características de cada sistema, es decir, las ventajas y desventajas que cada uno presenta. En relación a los factores inherentes al edificio y su funcionamiento, hemos estado viendo en encuentros anteriores el requerimiento de ventilación o renovación de aire y filtrado, en función del edificio o local que estemos tratando. Si se trata de industria, de oficinas, de hoteles, de viviendas, tendrán distintas exigencias al respecto. De acuerdo a las normas ASHRAE, se define caudal específico de aire nuevo destinado a la dilución de contaminantes. Este tema también lo hemos tocado antes en las funciones del aire acondicionado y vamos a ver las opciones que se nos presentan en relación a las funciones de la misma. Por ejemplo, en locales de oficina, 0,57 metros cúbicos por minuto por persona. En salas de reuniones lo mismo, en áreas de excepción 0,43 y luego para viviendas, sean estar o dormitorios, también 0,43. Exigencias de los valores de temperatura y humedad relativa a mantener. Hemos hablado de que en relación a la dispersión metabólica que se produzca de acuerdo a cada actividad, los locales específicos, digamos, tendrán que tener en cuenta esas condiciones de valores de temperatura y humedad relativa porcentual a mantener. Entonces, varían un poco dentro del rango de confort de 25 a 27 grados o de 24 a 25, según se trate de viviendas en dormitorios, estar o el caso de edificios públicos como oficinas o atención al público o salas de conferencia. Y la humedad relativa porcentual que varía entre el 40 y el 70%, ajustándose más según se trate, por ejemplo, de oficinas de atención al público. Para otras funciones que pueden ser más específicas y que requieran de mayor atención, como por ejemplo un quirófano, veremos que las temperaturas son un poco más exigentes, es decir, temperaturas más bajas con los mismos porcentajes de humedad relativa porcentual. Y lo mismo pasa para cuidados intensivos, ¿sí? Donde incluso se puede llegar a requerir menos porcentaje de humedad en ese ambiente. Ahora bien, la variabilidad de las cargas térmicas en función de las orientaciones y su relación con el exterior también son un aspecto inherente al edificio en sí mismo, es decir, cómo está ubicado, cómo es el eje de ubicación del edificio que estamos tratando. Es decir, podemos identificar que sea una orientación así norte, un eje norte-sur, digamos, con exposiciones al este y al oeste. Habrá una zona expuesta más bien al este, una zona al oeste y zonas centrales que estén un poco más aisladas de esos dos extremos. La zona este sabemos que recibe mayor radiación solar en la mañana y la oeste en las horas de la tarde. Y los sectores centrales que pueden no recibir tal vez radiación solar a lo largo del día porque están incluidos dentro de ese paquete y no les llega directamente, es decir, no tienen una vinculación directa con el exterior para que les llegue la radiación solar. Otro aspecto importante es el horario de funcionamiento del edificio o local. Y en esto hay que hacer como un organigrama, si el horario es continuo o discontinuo, ¿sí? Si todas las zonas tienen el mismo horario, por ejemplo, o bien si la zona oeste funciona solo de tarde, por ejemplo, que sería cuanto mayor radiación recibe, eh, o la zona oeste funciona solo de tarde y tiene diversos locales, digamos, que se van a utilizar, en cuyo caso es conveniente siempre compatibilizar un tratamiento de la planta del edificio o de las plantas del edificio con un organigrama funcional para saber cuáles son los horarios más exigidos en el mismo.
Y luego tenemos la disponibilidad de espacios para los elementos componentes del sistema. Es decir, si estamos diseñando un edificio, por supuesto contemplaremos los espacios que hacen falta para que puedan ubicarse equipos de acondicionamiento artificial del aire, pero si no estamos en esa situación y estamos analizando un edificio existente, tenemos que ver cuáles son las posibilidades que el edificio presenta. Es decir, si tiene una terraza accesible, por ejemplo, para la ubicación de equipos condensadores, o si dispone de entrepisos técnicos como salas de máquinas, donde se puedan ubicar equipos, si se dispone de espacio entre la losa de entrepiso, digamos, y el cielo raso para poder ubicar conductos que lleven el aire tratado, o si no se dispone de espacio, y en todo caso, obviamente también tenemos que ver qué tipo de equipos son los que cubren las necesidades de ese tipo de edificio. Ahora bien, ¿cómo se produce el fenómeno de enfriamiento del aire en cualquier tipo de edificio? Decimos que intentamos sacar el calor del interior y llevarlo hacia el exterior por los distintos medios físicos que los equipos nos facilitan. Es decir, ubicamos un equipo de aire acondicionado y le tomamos aire caliente del local y recibimos aire ya tratado, pero ese calor que ha tomado el equipo obviamente tiene que ir a algún lado y ese lugar es ir hacia el exterior a través del equipo. Y en ese sentido definimos que los equipos de aire acondicionado son máquinas intercambiadoras de calor. Es decir, toman el calor de un lado y lo trasladan por distintos medios hasta el exterior. Es decir, cuando nosotros percibimos el calor que sale a través de un equipo de aire acondicionado al exterior, lo que estamos percibiendo es el calor del interior de esos locales que ha llegado hasta el exterior por algún medio de intercambio físico que hemos contemplado. Y en ese sentido, vamos a analizar cómo es el ciclo de refrigeración que opera en prácticamente todos los tipos de aire acondicionado que nosotros conocemos. Es decir, este ciclo se da en todos los equipos de una u otra forma. Es decir, lo que tenemos acá es que tenemos un circuito interno dentro del equipo que es el que conduce el elemento refrigerante, que sería un gas refrigerante, ¿sí? Ese refrigerante pasa por un sector al que denominamos evaporador, porque se produce ese fenómeno físico en ese tramo, y que absorbe el calor del aire interior del local, ¿sí? Ese calor que se ha absorbido en la masa del gas refrigerante va hacia un compresor. Ese compresor lo impulsa hacia la segunda parte del equipo que denominamos condensador, que es donde se condensa el gas específicamente, y el aumento de temperatura es importante y ese calor se transmite desde el refrigerante hacia el aire exterior. Luego el circuito continúa una vez que entregó ese calor, es decir, ya no lo tiene ese calor, y con alta presión llega a la válvula de expansión, que es donde cambia su volumen. Al cambiar su volumen, por supuesto, es cuando se produce esta diferencia de temperatura significativa, que es la que genera la producción del aire refrigerado en el interior. Ahora bien, los intercambios por los que puede pasar un equipo de distintas características son que haya intermediaciones en el traslado de ese calor. Es decir, puede haber cañerías de conducción de agua desde unidades terminales hasta el evaporador, y entonces el agua hace la transmisión de ese calor al elemento refrigerante. Y luego, como ha entregado ese calor acá y este calor se va hacia afuera, el agua retoma, ¿sí?, la situación de ir a tomar calor en el local con agua ya enfriada, ¿sí? Otra situación podría ser que uno tenga esta misma situación de refrigerante que absorbe calor del agua, ¿sí?, y que este siempre va a ser un circuito cerrado, el que tenemos graficado acá en verde, que es el del gas refrigerante, y que esas cañerías, ¿sí?, que enfrían o entregan el calor del condensador hacia el exterior también estén
sumergidas en agua y por lo tanto esa cañería de conducción lleva este agua que ha recibido el calor del condensador hacia una torre de enfriamiento, la esparce y entrega ese calor al aire exterior y vuelve como agua enfriada para volver a iniciar el circuito, digamos, dentro del condensador. El gas refrigerante seguirá haciendo como siempre su circuito cerrado y pasará por la válvula de expansión, para poder tomar el calor del ambiente interior. ¿Cómo clasificamos entonces los sistemas de acondicionamiento de aire? Acá vamos a explicitar tres formas de clasificación de los equipos. Uno según el grado de centralización que tenga la instalación. Otro según el tipo de expansión que realice. Y el tercero según el tipo de sistema que estemos utilizando. La primera clasificación es según el grado de centralización de la instalación. En ese sentido distinguimos dos grandes grupos, los individuales y los centralizados. Los individuales compuestos por los equipos de ventana, las unidades separadas tipo split y las unidades tipo multi-split y autocontenidos con y sin conductos. Y luego los centralizados, que serían los equipos rooftop, las unidades separadas comerciales, fan coil y BRB. Si hablamos de la clasificación según el tipo de expansión, dividiremos en expansión directa e indirecta. La directa se da por intercambio directo entre el aire a acondicionar y el refrigerante. El aire se enfría por la expansión directa de un refrigerante y en ese caso estamos hablando de los equipos de ventana, las unidades separadas tipo split, los multi-split, los autocontenidos con y sin conducto, el rooftop, las unidades separadas comerciales y el BRB. Y en el caso de expansión indirecta, es que presentan un intercambio indirecto entre el aire que se va a acondicionar y el refrigerante a través, por ejemplo, del agua como fluido intermedio, que es lo que habíamos mostrado en los gráficos anteriores. Es decir, que el refrigerante enfría el agua, la cual es distribuida en unidades, y esa es la que, mediante un serpentín, trabaja con agua fría y enfría el aire o toma el calor del aire del local. Entonces, en este caso estamos hablando del sistema fan coil específicamente. Ahora, según el sistema, tenemos clasificación de sistemas unitarios, donde estarían los equipos de ventana y los autocontenidos con y sin conductos. El sistema todo aire, es decir, que todo su funcionamiento es con aire, rooftop y unidades separadas comerciales. El sistema todo agua, que sería siempre el fan coil. Y el sistema todo refrigerante, es decir, que lo que circula entre las unidades es gas refrigerante, que serían las unidades separadas tipo split, los multi-split y los de volumen del refrigerante variable. Bueno, habiendo clasificado los equipos, vamos a adentrarnos a ver cómo funciona cada uno de ellos y cómo es más o menos la fisonomía exterior con la que nosotros nos encontramos a la hora de seleccionar dentro de los catálogos que nos pueden ofrecer los fabricantes. Entonces tenemos el equipo de ventana, que sería como el equipo más simple y más antiguo que nosotros conocemos, ¿sí? Donde tenemos una reja de aire que se toma del local, ¿sí? Que en general es como la reja más grande que tenemos. Hay un filtro, ¿sí? Y hay un evaporador aquí. Y luego el aire de impulsión que sale por alguna reja que pueden adquirir distintas formas. Ese equipo lleva el gas refrigerante hacia el condensador y del condensador tiene la salida del aire refrigerante y toma aire por unas rejillas laterales que mostramos acá, donde comienza nuevamente el ciclo dentro del condensador y luego una vez que se ha enfriado, esto va por la válvula de expansión hacia el evaporador, que es el encargado de tomar el calor del aire del local y entregarlo ya enfriado. ¿Cuáles son las ventajas del equipo de ventana? Tiene un bajo costo de instalación, ya que no requiere de muchos espacios para sala de máquina o cosas auxiliares, instalaciones especiales que podrían necesitar. Se puede independizar distintos sectores o plantas del edificio, ¿sí?
caso que cada uno de los locales tenga un equipo diferente. Por supuesto, es un equipo que viene así compacto y como llega, se coloca y comienza a funcionar. Las desventajas son que la distribución de aire tiene un alcance reducido, que al estar en contacto los dos ventiladores con los que funciona el equipo de aire acondicionado, ¿sí? Hay altos niveles de ruido porque esos dos ventiladores están en contacto, digamos, directo desde el punto de vista acústico con el local acondicionado. Luego está la dificultad de evacuación del agua de condensación, porque se produce un agua de condensación en el evaporador. Al bajar significativamente la temperatura, se condensa la humedad del local y esa humedad se transforma en agua que debe ser evacuada hacia algún lado. Con respecto a la satisfacción de los requisitos térmicos, por supuesto tiene ciertas limitaciones. No incorpora normalmente aire del exterior, solo trabaja con aire de recirculación, es decir, no renueva el aire dentro del local, sino que trabaja siempre tomando aire del local y volviendo a impulsarlo hacia el mismo local. Vamos a ver las unidades separadas tipo split, que es el significado de la palabra split, separar en dos partes. Entonces lo que se hace es una separación del equipo en la parte de evaporador hacia el interior del local y de condensador hacia el exterior. Lo que se está haciendo acá es estirar, digamos, el circuito interno del gas refrigerante. Por eso es que las conexiones entre exterior e interior no consumen más de 6 centímetros de diámetro, donde va y vuelve las cañerías del líquido refrigerante o gas refrigerante y las conexiones eléctricas entre el interior y el exterior. Entonces, lo que tenemos hacia afuera, la unidad exterior, es un condensador, ¿sí? Que trata de, mediante el ventilador axial, enfriar el aire con aire, lo que viene en el condensador por medio del líquido refrigerante. Y luego unidades interiores de distintas facturas, digamos que pueden ser verticales, horizontales, ¿sí? Que se adosan a algún punto en una parte superior del local y que toman aire por algún lado. En este caso, fíjense que tenemos una rejilla por donde toma el aire y lo impulsa por acá adelante. O en este caso, que toma por el frente e impulsa por la parte inferior. Ventajas y desventajas de las unidades separadas tipo split. Las ventajas son que también tiene un relativo bajo costo de instalación, ya que no requiere ni muchos espacios ni salas de máquina, instalaciones especiales, y la posibilidad de independizar distintos sectores dentro de una planta, de un edificio. Es decir, también si yo quisiera poner en varios locales diferentes condiciones que se vayan manejando independientemente, esto lo permite. Tiene menor nivel de ruido de lo que tenía el equipo de ventana, puesto que están separados ya los dos ventiladores, entonces solamente tenemos un ventilador adentro del local. Con respecto a las desventajas, el aire de impulsión tiene un alcance reducido, es decir, no sirve para grandes superficies, por ejemplo. Tiene poca satisfacción de los requisitos térmicos, es decir, yo tengo un cierto rango en el que puedo operar. Y no incorpora tampoco aire del exterior, solo trabaja con aire de recirculación dentro del local. En el caso de los multi-split, son una combinación, digamos así, donde tenemos unidades interiores, ¿sí? Que podemos tener varias unidades interiores y una sola unidad exterior. Es decir, locales donde nos parezca que la combinación del servicio que hay que prestar sea de distintos locales y, digamos, hay un solo consumo concentrado en esta unidad exterior que permite, digamos, que funcione uno u otro. Lo que estamos viendo acá es que el circuito del gas refrigerante, ¿no es cierto?, va y viene desde cada unidad hacia la unidad exterior condensadora, y entonces todas estas cañerías se multiplican, cañerías del trayecto del gas refrigerante entre la unidad interior y la unidad exterior. Lo que tenemos hacia afuera son generalmente unidades exteriores de cierta importancia, dependiendo del número de unidades interiores que abastezca. Y luego tenemos unidades interiores en distintos formatos, también verticales, horizontales, de tipo cassette, ¿sí? Que puedan, incluso puede haber alguna que tenga capacidad para tener conductos
impulsión dependiendo por supuesto de la capacidad térmica de la misma. Ventaja del multisplit: la posibilidad de independizar distintos sectores o plantas de un mismo edificio, que hay una sola unidad exterior que abastece a varias unidades interiores, el tema del ruido, al igual que en el split, menor ruido en el interior del local, y buena distribución del aire en el caso de utilizar unidades con conducto. Es decir, yo puedo combinar algunos espacios más pequeños y otros más grandes a la hora de proveer el aire en este caso. Con respecto a las desventajas, tienen un alcance reducido en las unidades que no tienen conducto, también poca satisfacción de los requisitos térmicos y no incorporan tampoco aire exterior del local, solo trabajan con recirculación. Ahora vamos a ver los autocontenidos con y sin conductos. En el caso de los autocontenidos son como si fuesen un gran equipo de ventanas o lo que está en el interior y se comunica con el exterior para la toma de aire del refrigerante y la salida del aire del mismo. En general son equipos de mayor capacidad, ¿sí? Que pueden colocarse, como en este caso, por ejemplo, un equipo para operar sin conductos o equipos que necesiten, bueno, por la potencia y el tipo de espacio en el que se encuentren, distribuir ese aire por un conducto de impulsión. Entonces los elementos son todos los mismos que ya hemos estado viendo en los casos anteriores, ¿sí? El condensador, el evaporador, los filtros de aire, ¿sí? Y la toma, en general estos pueden contener una cámara de mezcla donde toma el aire de retorno que se toma del local y que se puede mezclar con parte de aire, entrada de aire que venga del exterior, por ejemplo, para purificar un poco el aire. Y luego, bueno, la impulsión, por supuesto, que ya dijimos puede ser con o sin conductos. En cuanto a las ventajas, también se habla de un bajo costo de instalación, ya que se coloca en el mismo local al que sirve y nos requieren, bueno, un espacio contiguo puede llegar a ser también, nos requieren de grandes espacios para salas de máquinas o instalaciones especiales. Tiene buena distribución del aire y satisfacción de los requisitos térmicos en el caso de utilizar conductos de alimentación y retorno. Permiten, en este caso, sí, la entrada de aire exterior, lo cual ayuda para la renovación del aire del local acondicionado. Y como desventajas presentamos el alcance reducido cuando se lo utiliza sin conducto, es decir, puede tener una gran potencia, pero poco alcance, dependiendo de la distancia a la que estemos tratando y que si no tenemos conducto. Y pueden ser ruidosos cuando se colocan dentro del local, aunque por supuesto uno puede prever la colocación en un local contiguo inmediato desde el local acondicionar. Con respecto a los sistemas centralizados, diremos que son los sistemas en los que el enfriamiento o calentamiento se produce por la circulación de aire o agua proveniente de una unidad acondicionadora y que distribuyen el aire tratado a través de conductos con rejas y difusores ubicados por zonas o por local. Y se establecen 4 sistemas: el rooftop, el de unidades separadas comerciales, el fan coil y el volumen del refrigerante variable. Con respecto al rooftop, tenemos también un gran equipo que es para colocar en exterior y donde se producen todas las funciones del aire acondicionado. Es decir, se toma aire de retorno, ese se incorpora a la cámara de mezcla, se trata a través del evaporador, después pasa por filtro, por supuesto, el evaporador, y luego se impulsa hacia el interior del local. También permite tomar aire de extracción y llevarlo hacia el exterior directamente, es decir, podemos poner un porcentaje de aire recirculado y un porcentaje de aire que se desecha al exterior. ¿Cuáles son las ventajas de este equipo? Por un lado, la buena distribución del aire y la plena satisfacción de los requisitos térmicos, por poder ponerle conductos, por supuesto. Un menor costo de instalación respecto de los otros equipos grandes, fan coil o VRV. La capacidad frigorífica y el caudal de aire elevados, es decir, pueden ser distintas potencias que me permitan cubrir distintas necesidades según demanda. El bajo costo de mantenimiento por estar todos los componentes en un solo lugar. Mayor vida útil, sin límites en cuanto a la cantidad de aire exterior a utilizar para renovación del aire del ambiente acondicionado. Es decir, yo puedo regular eso, es decir, cuánto aire exterior se va a incorporar en el proceso de renovación. Y luego las desventajas. No tienen posibilidad de zonificar, es decir, tienen unas condiciones del aire en las que se puede proveer.
Las dimensiones de los conductos son apreciables, por lo que los requerimientos de espacio son importantes dentro del edificio, es decir, necesitamos tener espacios para poder hacer una buena distribución mediante conductos o rejas o la opción que nosotros elijamos. Tienen elevado peso, por lo cual el elemento donde se lo coloca debe ser un techo, una plataforma que debe estar diseñado como para soportarlo. Si no se puede poner en cualquier superficie sin haber estimado antes la carga que va a significar, de acuerdo, por supuesto, a la potencia que el mismo esté dispuesto a desplegar. Con respecto a las unidades separadas comerciales, son un equipo del tipo del split, pero de gran capacidad. Por eso se llaman comerciales. Es decir, pueden proveer una gran potencia, pero básicamente el esquema del mismo, la unidad exterior y la unidad interior, son importantes en cuanto a tamaño, porque por supuesto la unidad exterior, en el caso la unidad interior, perdón, puede tener conductos que distribuyen el aire y lo impulsen a las distintas partes del local, y puede tener, por supuesto, toma de aire de retorno y de aire exterior. Entonces, las ventajas de estos equipos son una buena distribución del aire y plena satisfacción de los requisitos térmicos deseados, un menor costo de instalación respecto de los grandes equipos fan coil o volumen de refrigerante variable, la capacidad frigorífica alta y de caudal de aire, un bajo costo de mantenimiento por estar todos los componentes críticos en una única sala de máquinas, digamos, y la mayor vida útil por la posibilidad de recambio de componentes del sistema. No existe tampoco límite de aire exterior a utilizar, y esto es una ventaja, por supuesto, para grandes locales donde haga falta una buena renovación del mismo. En cuanto a las desventajas, requiere utilización de grandes espacios para la ubicación de sala de máquinas, y no existe la posibilidad de zonificar sin añadir sistemas adicionales como rejas de control de volumen de aire variable, por ejemplo. Entonces, en cuanto a las desventajas, el tema del espacio debe ser muy tenido en cuenta a la hora de ubicar tanto las unidades exteriores como la interior. Con respecto a los equipos fan coil, que han caído bastante en desuso en los últimos años, la ubicación del equipo central, de lo que denominamos la unidad central, ¿sí?, se encuentra una enfriadora por líquido, por supuesto. El líquido es lo que transporta el calor desde los locales hasta la unidad central y desde la unidad central hasta una torre de enfriamiento. Entonces acá lo que se ha interpuesto es una interfaz más entre el interior, el equipo y el exterior. Entonces lo que nosotros trasladamos son cañerías de agua fría, enfriada, ¿sí?, que van hasta la unidad, y en la unidad toman aire del local, lo pasan a través de un serpentín que viene con el agua fría, y eso es el aire de impulsión en cada uno de los locales, que puede tener unidades terminales comunes directamente en un local, o puede tener unidades terminales centrales, que las denominamos con la inclusión de conductos. Con respecto a la ubicación de las unidades de fan coil, decimos que también puede proveer, llegado el caso, puede proveer calefacción también. En cuanto a las unidades de techo, sin conductos, por ejemplo, puede ser directamente unidades que se embuten en cielo raso, y pueden ser de tipo cassette también. Las unidades exteriores adquieren dimensiones importantes, y luego las unidades para conducto pueden haber de distinto tipo. Unidades que se pueden colgar en el techo, o unidades que se pueden poner directamente sobre el piso y que generen el circuito de alimentación del aire de forma directa. Y las ventajas son las conducciones, que son cañerías de aguas de la unidad central hasta las unidades terminales, son relativamente pequeñas, es decir, el espacio necesario que une en las unidades centrales con los locales es pequeño. El control de la temperatura se puede hacer localmente, y por consiguiente son muy adecuadas para instalaciones donde exista variedad de necesidades de acondicionamiento. Yo puedo variar las condiciones del aire demandado en diferentes locales. No existe limitación del porcentaje de aire exterior a utilizar. Las desventajas son un alto costo de instalación,
porque imaginen que hay que hacer la instalación en el local, la instalación de la sala de máquinas, la instalación de la torre de enfriamiento y todas las cañerías que los van uniendo entre sí. Eh, Alto costo de mantenimiento por la diversidad de equipos que se instalan. Se requieren espacios importantes para la instalación en sala de máquinas. Y el conveniente principal es que el mantenimiento por toda la cantidad de ventiladores y motores que se ven involucrados en el proceso de tratamiento del aire. Con respecto a los equipos de volumen de refrigeración variable que han irrumpido en los últimos años con mucha fuerza, se ajustan la cantidad de calor que se absorbe o cede según la demanda de cada zona local del edificio y pueden controlar el caudal de refrigerante. En consecuencia, controlan la potencia frigorífica o calorífica que puede dar y por lo tanto la temperatura de cada recinto a climatizar. Entonces, la ventaja comparativa del equipo de volumen de refrigerante variable es que al poder regular electrónicamente la cantidad de refrigerante que se necesita para cada ambiente, estamos ante un importante ahorro energético. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los equipos multi-split, que serían de alguna manera los que se asemejan a este tipo de instalación, con una unidad exterior importante y varias unidades interiores que se van uniendo entre sí, lo que encontramos es que en el otro caso teníamos conexiones del gas refrigerante desde cada unidad hasta la central. Y en este caso es un solo trazado del refrigerante que va recorriendo todo y que se va regulando en cada ambiente según demanda. Por otro lado, en el caso del equipo de volumen del refrigerante variable, tenemos que si queremos incorporar aire exterior, tenemos que adicionar una unidad de procesamiento del aire exterior que hace una especie de pretratamiento del mismo y suministra el aire exterior al interior de los locales. Los demás se conectan directamente con el condensador y funcionan en forma independiente. Ventajas que tiene el VDB. No requiere de grandes espacios para la instalación de conductos ni equipos. Tiene flexibilidad total para la zonificación y regulación. El control es totalmente electrónico. Se consigue un notable ahorro energético debido a la tecnología inverte, que es esta que regula el paso del líquido refrigerante según la demanda de las características del local. Se puede obtener una buena distribución del aire, puesto que puedo poner o no conductos según sea el tamaño del local y del equipo. Permite relacionar una sola unidad o grupo exterior condensador con varias unidades interiores separadas hasta 50 metros la unidad exterior en altura y 150 en distancia. No existe limitación del porcentaje de aire exterior a utilizar en caso de unidades interiores con posibilidad de conectar conductos. Y bueno, las desventajas son que hay un mayor costo de instalación y eventualmente de mantenimiento, un elevado costo inicial del equipo en sí mismo, y que la distribución del refrigerante por medio de una red de tubería de cobre es susceptible de fugas, por supuesto. Bien, con esto terminamos el tema de clasificación de los sistemas de equipos de acondicionamiento del aire.